Buenas tardes de nuevo. Lo hemos logrado fácilmente ahora. Lo hemos logrado. Muy bien. La experiencia hace la virtud. Bueno, No tenemos las 10.000 horas estas de experiencia que siempre se suele decir, ¿no? Para conseguir el virtuosismo, pero nos ha ido bien. efectivamente. Comentamos hace un momento la prueba de conexión que hemos hecho, que ha sido un poquito difícil, que nos asombra, ¿no? Particularmente a mí me asombra esas películas de ciencia ficción que se conectan con civilizaciones de otras galaxias, donde normalmente no hay ningún problema. A la primera conexión pueden hablar y se pueden oír perfectamente. Esa me parece que es la parte más increíble de toda la película. El hecho de que no haya ningún tipo de incidencia. Bueno, es cierto. Lo vemos constantemente casi en las comunicaciones con Marte, en donde pues cualquier lluvia a lo mejor o temporal puede fastidiarnos. Es muy difícil, ¿eh? O sea, realmente tiene muchísimo mérito todo el equipo que trabaja en la parte de NASA, que es la que conozco, la red del espacio profundo, para poder conseguir que nos comuniquemos con otros mundos, ¿no? Que parece ciencia ficción. Sí, Delicia. Antes de meteros en harina, que tengo también muchas ganas de tratar con esto contigo, quiero presentar al personaje. Este es el episodio número 37 de Parlem del Cosmos, Hablemos del Cosmos, y hoy tenemos para mí el orgullo y el privilegio de hablar con José Antonio Martínez Manfredi, que es Rodríguez, perdón, es que si no mi padre se va a enfadar, con lo cual... Rodríguez, como yo. Rodríguez Manfred. Son apellidos que, vamos a decir, de tan comunes que son, tienden a perderse si no van seguidos por otro apellido que suena mejor, como es el caso de Manfredi o es el caso en mi caso de Peregrín. En el caso de Rodríguez tenemos esta ventaja de que hay un apellido detrás que le dé un aire especial. Rodríguez Manfredi, doctor Rodríguez Manfredi. Bienvenido a este programa, es el 37. Como te decía, es un privilegio para nosotros hablar contigo porque eres la punta de lanza de la presencia española tecnológica en un programa prácticamente mítico como es el del Laboratorio de Chorro de Pasadena en la exploración marciana. Lo haces a través del Centro de Astrobiología de Madrid, que conoces casi desde sus orígenes. Llegaste ahí casi como tu primer destino profesional. Casi, yo estaba en la Universidad de Sevilla, donde además también pues, cursé el doctorado, y hubo esta oportunidad para la formación en astrobiología de ingenieros y doctores, y hace ya 20 años de esto, ¿no? Ha pasado mucho y la verdad es que hemos tenido buenas oportunidades para poder ir ampliando nuestros horizontes, ¿no? Aprovechando todas estas oportunidades, y ha sido para mí, siempre lo digo, es un orgullo y una satisfacción además poder reconocer que he ido a un proceso gigante. Si hemos llegado a este lugar donde estamos ahora, en Marte, en una posición privilegiada, ha sido gracias a todos los que pues eso, han arrimado el hombro para que estemos y esté también en Marte. Pero cuando te dijeron que ibas a un centro de astrobiología, eso te dio chocar, supongo. Claro, sí. Bueno, hubo que leer muchas veces la palabra en aquel momento, la astrobiología y la transdisciplinariedad, que no es lo mismo que la interdisciplinariedad, pues eran palabras sonaban muy raro, ¿no? De hecho, todavía tengo algunos amigos que dicen que soy astrólogo, no astrobiólogo ni nada, astrólogo. Pero bueno, también no pasa nada. Pero mi respeto para los astrólogos, ¿no? No tengo nada en contra. Pero no, lo que quiero decir es que es cierto que cuando por primera vez pues oigo eso resulta un poco extraño. Hay que indagar en la documentación para entender de verdad qué significa, ¿no? Y ahora es mi manera de vivir. Fantástico. Estaba leyendo antes de hablar contigo una entrevista que te hicieron en el Correo de Sevilla, donde mencionabas al catedrático Aníbal Ollero como la persona que te dio la oportunidad de probarte a ti mismo. Que me da sensación de ir a la entrevista que es lo que buscabas, probarte a ti mismo. Si eras capaz o no de encajar en un centro de alta tecnología como era el CAP en aquel momento. Parece ser que sí que encajaste, porque llegaste en un momento idóneo. El momento en el que la NASA se preparaba para volver a Marte. Claro, a través de esa oportunidad que me brindó el profesor Aníbal Ollero, yo estaba en la universidad, trabajaba en la Universidad de Sevilla, y para mí resultaba necesario, vital, tener esa experiencia, tener una experiencia distinta a la de los distintos proyectos, que sí, bueno, no deja de ser tremendamente interesante, motivador y con mucha proyección. Pero necesitaba tener mis propias experiencias, por decirlo de alguna manera, mis experiencias vitales. Entonces fue cuando
a través de distintos contactos que entonces él tenía en el INTA, llega a esta noticia ahí, con lo cual, bueno, me enteré y lo solicité, y en principio fue por un año solo. En principio iba por un año, que después se redujo, a unos cuantos meses, porque empezó, curiosamente, en marzo de 2001 empezó mi viaje general en el Centro de Astrobiología, y bueno, pues al final de ese año hubo otro y después otro, y al final pues 20 van sumando. O sea, de Aznalcázar, un pequeño pueblo rodeado de olivos, de campos, al recién creado Centro de Astrobiología, que en aquel momento empieza a reunir las mentes más brillantes de todo el país prácticamente. Uh-huh. Y utilizándolo como trampolín a Marte, o sea, desde un pueblecito de Sevilla a Marte. ¿Has oído hablar alguna vez del llamado síndrome del impostor? Sí. Vale. ¿Tuviste alguna tentación de sentirlo? No, creo que siempre he estado con los pies bastante sólidamente sujetos en el suelo, ¿no? Y disfrutando de cada momento, porque cada oportunidad abría una ventana nueva a algo que ni me hubiera imaginado nunca, ¿no? Creo que en esa entrevista además también lo decía, cuando pues a lo mejor con 8, 9, 7 años, no recuerdo exactamente, pues miraba al cielo y veía esos puntitos blancos. Yo creo que esa idea la hemos tenido todos, ¿no? Ese pensamiento lo hemos tenido todos los apasionados a la astronomía, al espacio, a Marte, ¿no? El ver y el sentirnos insignificantes por un lado, y luego con ese espíritu quizás aventurero que va en nuestro código genético, eso que nos llevó en su momento pues a embarcarnos en unos barcos de madera y cruzar el océano, o lo que no se sabía lo que era, pues algo similar, ¿no? Y en ese sentido creo que soy consciente, quiero serlo, cada día me propongo ser consciente de lo privilegiado que soy, la suerte que estoy teniendo, y de aprovechar esta oportunidad, porque es un verdadero sueño que mucha gente pagaría. Bueno, es algo virtual, ¿no? Entiéndeme, pero es vital, ¿no? Cumplir ese sueño todos los días me da motivación e ilusión para seguir abriendo puertas, y bueno, no sé, a ver, la vida es breve, pero hay que aprovecharla. Y lo demuestras, con la forma en que te expresas, demuestras esa pasión que sientes. Pero entre Aznalcázar y el Centro de Astrobiología y la Universidad de Sevilla hay otro punto intermedio muy importante en tu vida, que creo que es Río Tinto. Sí, Río Tinto surge además también al principio, pero fundamentalmente en el Centro de Astrobiología. Esa fue una gran oportunidad para nosotros, ciertamente. Que además te permitía casi volver a tu casa, porque está relativamente cerca. Es cierto, sí, está muy... De hecho, cuando íbamos a Río Tinto, pues muchas veces hacía escapadas para ver a la familia y a los amigos, es cierto. Pero es cierto... Perdón. No, disculpa, te he interrumpido. Hay un pequeño retraso, a lo mejor por eso es lo que no nos permite quizás sincronizarnos, ¿no? Río Tinto para nosotros ahora, ya desde la perspectiva de la astrobiología, es esencial, ¿no? Es esencial no solo porque lo tenemos aquí al lado, relativamente cerca para nosotros, aquí en Madrid, donde está nuestra sede. El Centro de Astrobiología está en el campus del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y es un centro mixto entre el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el INTA. Estas son nuestras dos instituciones madre. Y ambas pues contribuyen pues con personal y con recursos. Pero físicamente nosotros estamos muy cerquita de la base aérea de Torrejón de Ardoz, para centrarnos al lado de Alcalá de Henares, y aquí es donde está ese Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y dentro de él el Centro de Astrobiología. Con lo cual, para nosotros, tener Río Tinto cerca, por el hecho de estar cerca, por un lado, pero luego por las oportunidades científicamente hablando y tecnológicamente, que nos ofrece. Río Tinto es lo que conocemos como un análogo terrestre, un análogo marciano, porque en muchos aspectos es similar a esas características de Marte, con lo cual cuando vamos a probar hipótesis científicas, a desarrollar tecnología que nos permita intentar dar respuesta a esas preguntas que nos hacemos, probarla, antes de mandarlo a Marte nos vamos allí y sometemos a test muy duros en el campo a ese instrumento, o lo que quiera que sea que hayamos desarrollado, pues, y lo tenemos ahí. Y además también eso fue precisamente la puerta para salir fuera de este planeta, entiéndeme, porque a la NASA también le resultó tremendamente interesante y empezó a venir
a visitar ese entorno con sus instrumentos, con sus científicos y, claro, como conocedores de ese terreno, de esas condiciones, pues aquí estábamos nosotros en el Centro de Astrobiología, que habíamos cubierto esa zona desde el punto de vista geológico, biológico, de instrumentación e ingeniería, con lo cual fue un maridaje perfecto. Iba a decir matrimonio, pero maridaje me gusta más. Lo más astronómica, sí. Claro, exacto. Entonces, eso es. Entonces, bueno, pues eso. Y ahí, a partir de ahí empezó esa relación con la NASA que nos fue luego posibilitando abrir otros proyectos mucho más ambiciosos. La NASA confía en ti y tú confías en la NASA, pero leyendo esta entrevista dices una frase que a mí me parece también muy reveladora, muy interesante. La NASA es dinero, en el sentido de que talento lo hay en todos sitios y hay talento aquí y vosotros tenéis el talento. El talento no viene ni de Florida ni de California, el talento está en todos sitios y vosotros lo que hacéis es aprovechar un presupuesto, una forma de hacer las cosas que en principio es más generosa que lo que se habitúa por estos lares. Aprovechéis a fondo esa oportunidad para hacer vuestra ciencia, para hacer vuestros desarrollos. Tú ya tienes experiencia en desarrollo de instrumentos para detectar, entiendo, microorganismos en Río Tinto. Has hecho ya una serie de cosas que representan para la gente de la NASA como adelantarse un poco a lo que ellos necesitan. Claro. Sí, así que te dan una oportunidad que es empezar a trabajar como co-investigador principal en unas primeras misiones robóticas a Marte. Sí, la NASA ciertamente hay una cuestión cultural, creo también, ¿no? Y eso casi siempre trato de ponerlo en valor para aprovechar un poco, o sea, quiero decir, para tratar de exportar, entre comillas, para exportar lo que yo he aprendido y darle pues ese conocimiento, si acaso, a los investigadores más jóvenes que vienen detrás. La NASA es recursos, mucho dinero, comparado con los recursos que nosotros, por ejemplo, aquí podemos tener en España, bueno, otros países me imagino que correrán la misma suerte. Y eso marca una diferencia importante. El tener recursos para hacer la cosa es vital. No es esa capacidad de ingenio, no es esa capacidad no es ese talento que antes mencionaba. Talento tenemos aquí, tenemos ingenieros y científicos brillantes. Muchos de ellos tristemente tienen que salir fuera de nuestro país porque aquí no encuentran un terreno en donde poder desarrollar su actividad. Y es penoso y doloroso tener que perder ese talento. Aunque también lo comparto y lo entiendo, por otra parte, como científico y como sufridor, ¿no? En ese sentido. Pero además también hay una cuestión cultural que me parece esencial también. Y esa cuestión cultural es no tenerle miedo a los riesgos. Los riesgos son, por supuesto, tiene una probabilidad alta de que se cometa algún tipo de error y que pues aquello no dé a buen puerto. No digo que falle, no digo que fracase, porque incluso esto es aplicable también en general a la vida. Nos estamos poniendo quizás muy metafísico, pero creo que también es importante porque desde el punto de vista cultural eso es una lección aprendida que la aplico todos los días y la aprendí de ahí. No hay que tenerle miedo al riesgo porque si al final terminamos haciendo única y exclusivamente lo que sabemos hacer, poco avanzamos. O muy poco de progreso respecto de esa línea del conocimiento donde llegamos, pues al final vamos tremendamente lentos o no avanzamos nada. El hecho de abordar proyectos tremendamente ambiciosos, como por ejemplo, pues poner un hombre sobre la superficie, una persona sobre la superficie de otro planeta, de la Luna, como ocurrió en los años 60 finales, o ahora, por ejemplo, un vehículo de la naturaleza de Perseverance en la superficie de Marte. Bueno, pues todo ello se hace asumiendo los riesgos y definiendo unos caminos, unas líneas de desarrollo en donde existen planes B y planes C y D si hace falta, para poder abordarlo con garantías. No tenemos la garantía, por supuesto, de que cada paso nos vaya funcionando, pero si algo no funciona, pues tenemos una vía alternativa para poder seguir evolucionando. No temerle. Te puedo contar una anécdota muy curiosa que me contaba el ingeniero jefe que desarrolló lideraba todo el equipo que desarrolló el sistema de aterrizaje de Curiosity, si recuerdas. Si recuerdas, en 2012, ¿no? Que aterrizó en 2012, aunque obviamente todo esto iba de largo.
Este hombre, además, con su espontaneidad, contaba que en su momento, hasta entonces, las misiones más avanzadas hasta ese punto, pues habían sido los MER, ¿no? Spirit y Opportunity, y anteriormente no, Mars Pathfinder con el vehículo Sojourner. Bueno, pues estos vehículos, el más grande era del tamaño, pues, relativamente pequeño, unos 400 y pico kilos o algo así. No, algo, bueno, en total, en conjunto. Bueno, pues utilizaban el sistema de los airbags, que ya conoceréis, ese que cuando va entrando en la atmósfera se infla el airbag y golpea hasta que se para, se desinfla y entonces pues el sistema se despliega. Bueno, pues cuando la NASA se plantea los sistemas más complejos, como Curiosity en aquel momento y Perseverance en este caso, pues ven inviable que pues, rodearlo de airbags, porque tendrían que ser airbags de 50 metros o más de diámetro cada bola, con lo cual al final es muy difícil, ¿no? Y además, pues eso tiene limitaciones a la hora de poder aterrizar donde tú quieres. Obviamente no puedes aterrizar en una pendiente porque si no terminas recorriendo centenares de kilómetros hasta que te frenas, ¿no? En fin, el sistema en JPL, el equipo liderado por este señor diseña el Sky Crane, que todos reconoceréis ya ahora por el sistema este de descenso de la grúa. Y envían toda la documentación a Washington, a los cuarteles generales, a headquarters de la NASA. Y bueno, pues allí analizan todos los datos y los llaman, pasado un cierto tiempo, los llaman a que vayan a explicarle el proyecto y este señor va y hace una defensa de todo ese proyecto, de todos los cálculos y de todas las, en fin, toda la planificación de la misión. El administrador general de la NASA presente en primera línea a esa exposición. Termina de contar, Adam, que así se llama, todos los detalles y todo el mundo se queda callado. Mirando al administrador general de la NASA, todo esto lo cuenta Adam, ¿no? Con esa espontaneidad que tiene. Y el administrador general de la NASA dice, antes de que empezaras habíamos leído y habíamos estudiado, todos los expertos habían evaluado y yo pensaba que esto era una verdadera locura. Pero ahora que te oigo, considero que esto es todavía más loco. Esto es crazy, ¿no? Esto es de verdad, esto es una locura. Pero solo por eso estoy seguro de que lo vais a hacer bien y el proyecto empieza ahora. Wow. En cualquier otro entorno, por aquí, pues hubieran dicho, ¿estás loco? ¿Dónde vas? Y además, anda, gracias por haber venido, vete, ¿no? Pero allí, precisamente, viendo más allá, viendo en 2 jugadas, si sois jugadores de ajedrez alguno, o 5, no importa, muchas jugadas más hacia adelante, con todo el valor añadido que eso aporta, con todo el control y gestión de los riesgos para que cada paso, si eso funciona, no funciona, tenga un plan B y un C por si acaso. Pasos muy cortitos. Así se pone una persona sobre la superficie de otro planeta. Así se puede llegar a avanzar lo que quiera. Obviamente, para eso se requiere recursos, se requiere dinero, que antes lo que decíamos. Tampoco es infinito la cantidad de dinero que tienen, pero esa experiencia que NASA tiene es la que hace que todos esos procedimientos al final terminen teniendo éxito con una probabilidad muy alta. Eso es cultural y eso es lo que muchas veces cuando doy charlas a los jóvenes en los institutos y los colegios y demás, pues, no hay que tener miedo al fracaso. Hay que tener un plan B. Antes de poner un pie, dar un paso en adelante, tienes que tener bien el otro asegurado. Pero si eso falla, no tengas ningún problema en dar un paso atrás, ¿no? Todo eso es muy metafísico, pero eso al final lleva a que NASA pueda llegar a los límites que se plantea donde quiera. Y eso creo que también debemos aprenderlo y exportar, o sea, nosotros importarlo, claro. Tú naces en el año 77, lo que te convierte en una persona más joven que la exploración de Marte. Las primeras naves aterrizaron en el 77, pero bueno, eres más o menos de esa época, pero tú no has visto nunca, no llegaste a tiempo de ver los hombres en la Luna. El proyecto Apolo, el último Apolo despegó de la Luna en el año 71, en abril, más o menos. Ahora, en unos pocos años vas a tener la oportunidad, y es mediante, de ver un aterrizaje de verdad en la Luna. Además, especialmente espectacular. Yo creo que
retomando la frase tuya, aquí vamos a llevar el riesgo a un extremo desconocido, un vehículo de 30 metros de alto, etcétera. Sin embargo, da la impresión de que la exploración de la Luna y la exploración que tú estás realizando en Marte siguen caminos un poco distintos. En la Luna vemos como una especie de presión política, presión ante la presión de China, ante la presión de los competidores norteamericanos. Da la impresión de que tú en el programa marciano estás disfrutando de un programa más paso a paso, como decías, eh, a más largo plazo, pero la Luna está lleno de peligros políticos, ¿no? De alianzas entre países y de implicaciones geoestratégicas. ¿Eso te permite a ti, en cierta forma, vivir un poco más la ciencia como tal, sin presiones políticas? Hay mucha presión, como bien dices, hay mucha presión. He llegado a un punto en donde, digamos que mi posición también es un poco política ya. Eh, Trato en la medida de lo posible de disfrutar de eso que hemos hecho, ¿no? De estar en Marte y de vivir todos los días. Es un poco también difícil de conciliar con la vida muchas veces por los horarios y tal, pero trato de vivir eso, trato de vivir esa ciencia, ¿no? Eso que nos gusta. Pero mi posición se ha convertido también ya en un poco política y tengo que también jugar esas cartas. O sea, no puedo jugar esas cartas, me refiero a dedicarme a ello. Aunque a mí me gustaría, pues eso, dedicarme ahora a analizar los datos que estamos recibiendo de Perseverance del instrumento MEDA, que, como sabéis, llegó a Marte en febrero, o que en las próximas misiones, que en principio, bueno, pues están ahora posicionando todo el mundo también colocarnos, pero tengo que jugar también esa posición política. Y dices una cosa tremendamente importante, porque es cierto que hemos vivido unos años de cierta tranquilidad, entre comillas, de cierta tranquilidad, sin mucha presión, porque no había competencia. Eso es bueno y es malo. Cuando competencia, entre comillas, de competición, ¿no? De competición como, por ejemplo, la primera carrera espacial que hubo entre los Estados Unidos, entre la NASA y la Unión Soviética en su momento. Ahora vivimos una segunda carrera espacial que ha empezado, o sea, que está empezando a hervir desde hace un par de años o tres para acá. Antes, a finales de los años 90, a principios de los 2000, realmente no había esa presión y, bueno, pues íbamos a un cierto ritmo. El hecho de que haya competencia no es malo porque dinamiza el sector. La presión añade además también, nosotros, eso también lo aprendimos de Korolev y de von Braun cuando en su momento en aquella primera carrera espacial tuvieron esa disputa. Su interés era tal vez científico, pero aprovecharon y se aprovecharon de esas oportunidades que les brindaba esa carrera, aunque también había un trasfondo armamentístico, siempre lo hay, algo más político, para poder, con ciertos argumentos sólidos, poder conseguir recursos para ese programa, que es lo que ellos querían. Pues algo similar ocurre aquí. Estamos en una segunda carrera espacial. Hay nuevos jugadores, muchos además, en esta nueva carrera, como digo, porque ya no solo hay pequeños países, bueno, pequeños, quiero decir, ya no son esas grandes agencias que antes había. Ahora pues tenemos a la India, tenemos Japón, que lleva un cierto tiempo, China, que irrumpe con una cantidad de recursos y con ganas asombrosas, Emiratos Árabes, los países europeos. Para mí el espacio ahora mismo se ha abierto como un verdadero motor de desarrollo. Un motor de desarrollo no solo ya científico, por el interés propiamente que tiene, ¿no? El hecho de conseguir ese dato más que te permita entender el universo. Bueno, hay muchísimas misiones. Pero además de eso, el espacio va a dinamizar y va a permitir que nos desarrollemos económicamente. En NASA publica anualmente una lista inmensa del retorno y del factor de retorno que cada inversión en euros, en dólares, se retorna a la sociedad. Y es enorme, del orden de un 400%, con lo cual es un dinamismo. Si tienes una economía lo suficientemente fuerte, eso te da mucho dinamismo a tu propia economía, porque la investigación que se desarrolla al final siempre termina retornando a la sociedad. Materiales, chips, teléfonos, en fin, tecnología. También el tejido industrial se ve revalorizado con ello. Cuando una empresa decide dar el salto, que no es trivial, para entrar en los niveles tan exigentes que se requieren en espacio,
al final todo eso termina repercutiéndole como un nivel de cualificación que le permite pues acceder a otros sectores y a otro mercado que a lo mejor antes no tenía. Con lo cual también desarrolla el tejido industrial tan importante en los países del primer mundo. Y bueno, además también creo que socialmente la percepción que ahora tenemos de nosotros mismos, incluso por el hecho de salir y desde fuera mirar hacia nosotros, nos da una percepción distinta de la humanidad. Hasta hace tal vez 50 o 60 años, yo creo que nadie podía dudar de, bueno, y muchos siglos atrás, nosotros éramos el centro del universo en general, ¿no? Todo pasa por nuestro axis mundi, por nuestro ombligo. Algunos de todas maneras lo siguen pensando, yo me imagino. Sí. Pero más allá de eso, ahora mismo, como digo, hace 60 años le preguntaba, ¿crees que, le podríamos preguntar a cualquiera, ¿crees que hay vida más allá del universo? Y alguno pues no sabía ni siquiera qué responder y pensaba, no hay nada, estamos solos. Ahora, en cambio, lo preguntas y la percepción es distinta. El ciudadano de la calle está mucho más enterado de lo que hacemos y ha fraguado su propio criterio, ¿no? Y todo eso creo que es tremendamente positivo para nosotros como sociedad, para nosotros como habitantes de este planeta que, bueno, algunas veces hacemos tantas barbaridades, y todo ello viene del espacio. En resumen, por dar un poco de resumen a esta pregunta que me hacías, no podemos obviar esa presión política, pero vamos a aprovecharnos de ella. La Luna es un trampolín, Marte es un trampolín. Somos una especie que está destinada a salir de nuestro mundo, una especie interplanetaria. Y pasos muy tímidos de niño, primero vamos a la Luna para poder llegar a Marte y después de Marte, ¿quién lo sabrá? Tenemos además también la suerte, nosotros que vivimos en este mundo, quiero decir, en estos días, de ver que todo ahora fluye mucho más rápido. Antes tendrían que transcurrir décadas. En cambio, ahora, como entran en la industria privada, SpaceX, Virgin, bueno, muchas. Países nuevos, todo va muy rápido y vamos a ver y vamos a no solo aprender, sino sorprendernos mucho. Es mi sensación en los próximos años, gracias precisamente a esa presión política que existe en estos días, ¿no? Quiero ser positivo, soy así, porque si no al final esto termina hundiendo. Muy bien, la verdad es que has mencionado ahora la evolución también de las empresas privadas. Cuando hablabas de retornos económicos, está claro que esos retornos son, en gran medida, los que están atrayendo tal cantidad de capitales privados, no solamente en SpaceX o Virgin, sino en compañías como Rocket Lab y un puñado de pequeñas empresas que han perdido el miedo a competir por la industria de la órbita baja, pero que seguramente no se quedarán ahí, sino que también el turismo espacial y quién sabe si más adelante la órbita lunar o incluso Marte. Por el momento, tú estás más lejos. Estás lejos de esa competencia terrena, estás en un planeta que aún queda muy lejos para las adquisiciones privadas. Tu única competencia actualmente es un pequeño robot chino que ha aterrizado hace unos meses, cuya tecnología nos recuerda un poco la NASA de hace 20 años. De verdad sea dicha, ¿no? Con todo respeto. Los chinos, como habéis dicho, tienen mucha motivación, mucho dinero y es probable que los próximos años esa distancia, que creo que hoy todavía, esta ventaja que hoy tenéis, reduzca sustancialmente por el vertido de recursos tan ingentes que están haciendo. Sin embargo, hay una cosa que creo que siempre va a daros una ventaja a vosotros, a ti y a tu equipo, y es vuestra multiculturalidad. Sois gente de todas las extracciones posibles, tanto sociales como económicas como culturales. Eso es vuestra gran baza y lo demostráis día a día. Basta con ver la fotografía de la NASA, esas fotos tan típicas de la sesión del cuarto de control, compárala la de hoy con las famosas fotografías de los años 70 en misión Apolo. El típico hombre blanco anglosajón ha dado paso a una multitud de colores, de chicos y chicas de todos los sexos, no solamente de los dos que hay, sino de todos, con todo tipo de aspectos. Y eso creo que es vuestro gran aporte diferencial a este nuevo desafío tecnológico, y es que estáis aportando lo mejor de cada país. A veces, fuerte como la tuya, sin necesidad de abandonar el país. Desgraciadamente, otras veces no lo pueden hacer y tienen que abandonar aquel pequeño poblado en la India y trasladarse a California. En el caso tuyo, creo yo que
mérito tuyo el que has podido unir lo mejor de ambos mundos, mi opinión, ¿eh? Por un lado tienes tu experiencia profesional al máximo nivel posible y por otro lado mantienes tu identidad cultural. En mi opinión eso es otro factor a admirar, admirable. Pero yéndonos a Marte, que es tu objeto de estudio, antes te has definido como científico. Me ha sorprendido un poco, porque tu titulación es doctor en ingeniería. Pero ¿ingeniería y ciencia pueden ser lo mismo en tu caso? Sí, sí, sin duda. Permíteme, antes de que vaya a este punto, creo que en relación al anterior, Sí. es tremendamente cierto y acertado lo que mencionabas antes. Creo que además, eh, a diferencia de la Agencia Espacial China, que es, pues ahora mismo, pues no sabemos la dimensión de ese competidor, ¿no? Porque hasta cierto punto pues son tremendamente herméticos, ¿no? Quiero decir, no cuentan mucho sus cosas. Estamos, de hecho, en comités conjuntos, quiero decir, hay comités, por ejemplo, en el programa de exploración a Marte, hay un comité liderado por la NASA, en donde NASA y la Agencia Espacial Europea, en donde también está España, donde participo, y también está China, pero aún así son muy cautos a la hora de contar las cosas. Pero hay una cosa importante que es lo que quería mencionar antes, y es que quizás todavía China no, pero en el resto de países hay una voluntad de colaboración internacional. Ahora mismo, tal vez en el futuro la cosa cambie, pero ahora mismo ir a Marte en los términos en los que nos estamos planteando, o sea, no solo ya traer muestras, ¿no? Que ese es el siguiente paso que vamos a dar, sino poner una tripulación humana con todas las garantías para luego traerlas de vuelta, por supuesto. Traerlas a la Tierra, eso requiere muchísimo dinero. Muchísimo dinero, muchísimo recurso, muchísimo tiempo, además también de desarrollar toda esa tecnología esencial con la mayor garantía. Bueno, pues ahí es un campo en donde la internacionalización y la cooperación internacional es esencial. Así lo ha entendido la Agencia Espacial Europea, Europa en general, así lo ha entendido Estados Unidos y Mongolia, porque también está en ese sistema, ¿no? en ese entorno. Y eso es clave para poder abordar programas ambiciosos. China irrumpe, todavía no sabemos muy bien con qué objetivo, bueno, sí, el objetivo es claro, ¿no? Pero con qué perfil entra dentro de todo eso. Hay una película, seguro que la habréis visto, El Marciano, ¿no? Que es muy típica, la de las patatas, en donde finalmente pues, se produce esa colaboración. Pues es algo así, o sea, es algo que sabes que China está ahí, pero realmente no tienes muy claro dónde, ni cómo, ni por qué. Pero si llega el momento de surgir esa colaboración, seguro que surgirá, como ocurre en la película. Quiero decir, no es que haya una confrontación total, ¿no? Pero para mí es esencial eso que mencionabas, esa culturalidad y esa cooperación internacional es esencial para abordar el espacio de una manera sostenible y de una manera éticamente viable. No podemos llegar ahí, ni las industrias pueden llegar al espacio, como tampoco pudieron llegar en su momento a la Antártida y hacer de ellas pues su casa. Es esencial que haya un espíritu, aunque no colaboremos, pero al menos haya un espíritu de entendimiento en cómo abordar el espacio. Y eso es esencial. Y esa culturalidad y ese entendimiento es necesario para que podamos, como humanidad, salir de nuestro país, de nuestro planeta, perdón, de nuestro planeta. Y decías, pues Marte. Marte ahora, la segunda parte de bueno, la pregunta tuya realmente que me he puesto a hablar de las Perdona, cosas. perdona, habíamos ido a Marte porque Marte, ¿te recuerdas al principio de la charla que yo tenía prisa en abordar el tema, pero no acabamos de abordarlo y es una cosa que no me gustaría acabar la charla sin hablar de lo que es tu pasión dentro de la ciencia, que es la exploración de Ya me Marte. acuerdo. Te comentaba que, bueno, hoy estaba mirando el informe meteorológico que puntualmente podemos ver cada día en la página del JPL. La temperatura, la que siente que hoy es un día muy agradable de verano en el hemisferio norte, decíamos. Muy agradable, sí, sí, es cierto. Um, ingeniero, eso ya lo recordaba, ingeniero y científico para mí son equivalentes. No hago distinciones porque al final todos estamos investigando en un campo o en el otro, todos jugamos un papel en este puzzle tan grande y eso es para mí
lo mismo, me considero científico porque es que quizás lo que más describe mi actividad, ¿no? Es investigar en otros ámbitos y en este caso en la meteorología marciana. Marte es un terreno, es un planeta tremendamente hostil, muy, muy inhóspito. Ahora tenemos unas temperaturas que, bueno, pues con la Filomena en su momento, pues bueno, nos abrigábamos mucho y podíamos, en las temperaturas máximas diurnas, podíamos estar a gusto. Pero es que Marte tiene, por ejemplo, tiene unas características muy, muy particulares. Y una de ellas es que en el mismo día podemos tener 60 grados de variación térmica. Por la mañana, a las 2 de la tarde, a las 2 de la mediodía, 12, 1 de mediodía, podemos tener la temperatura máxima, que ahora, hoy no lo he mirado, pero estará en torno a los menos 20 o algo así, bueno, algo llevadero. Pero esa misma noche puede llegar a menos 80 o menos 85 grados. Eso ya lo hace muy, muy hostil. Entonces, es un entorno poco propicio para ir de veraneo, como podéis imaginar. La verdad es que cuando piensas en el helicóptero de Marte, por ejemplo, en el Ingenuity, cuya tecnología llevan a mérito haberla cogido del estante, es una tecnología comercial, un procesador comercial, muchas veces no reparamos en la dificultad, en la complejidad que puede implicar el hacer funcionar un aparato con esas enormes variaciones de temperatura, con esa enorme carga radiactiva que le viene del cosmos y esas condiciones que lo sitúan, no sé cuánto a distancia está a luz, pero cuando envías un comando a la nave tarda un cuarto de hora, 20 minutos en llegar a Marte o algo así. Uh-huh. Todo eso, muchas veces la opinión pública no es consciente de la dificultad y una complejidad creciente, hasta el punto de que dentro de unos pocos días tengo entendido que tendrás vacaciones. José Antonio. Sí, estamos en conjunción planetaria, que así se llama, porque la disposición sería la Tierra en un lado, Marte en el otro extremo y el Sol en el medio, con lo cual, pues las comunicaciones no es que sean totales, quiero decir, no hay una... no se queda totalmente ciego o sordo durante todo este tiempo, sino que el Sol en medio introduce muchos errores. Entonces se reduce mucho los comandos que le mandamos diariamente, lo preparamos, lo enlatamos, ¿no? Como en las películas se enlata, se le manda a Marte y sigue haciendo cosas, entre otras cosas, mandar su estado de salud diario, pero no nos arriesgamos a la hora de mandar esa No voy a interpretarlo mal. Tengo Claro. entendido que los chinos tomarán con más tranquilidad esas vacaciones. Creo que eso también nos da una pequeña muestra del potencial que tenéis en órbita marciana, lo que os permite, en cierta forma, cierta mayor resiliencia a la radiación, es decir, lo que os permitirá, en cierta forma, mantener cierto nivel de actividad cuando a lo mejor China, que está confinada a un vehículo de superficie, no, y un orbital creo que tiene, Y un orbitador, sí. no va a poder mantenerse esa ventaja que tenéis, creo que la explotáis continuamente. Estáis creando una red en torno al planeta, no solamente en superficie, sino una red orbital, en conjunción también con la Agencia Espacial Europea, y estáis aprovechando todas las oportunidades. En particular, con el robot que ahora mismo estamos estos días vigilando, habéis empezado un camino que puede durar muchos años. Los últimos robots, habías hablado de un Marte muy hostil. Sin embargo, vuestros robots no parecen muy sensibles a esa hostilidad. Están algunos de ellos durando más de 14 años. Sí, es cierto. Para que os hagáis una idea, así muy, muy, muy rápidamente, Marte no solo es hostil por esa temperatura tan baja que decíamos. Antes lo mencionabas mucho, esa radiación que llega del Sol, como no tenemos atmósfera, bueno, atmósfera es del orden de un 1%, la presión es muy baja, por tanto, sería el equivalente a la presión atmosférica que nosotros tenemos aquí en la Tierra a 40 kilómetros de altitud. O sea, tremendamente tenue, es, como digo, un 1%. Y eso lo que significa es que no tenemos esa protección y por tanto todos los rayos solares, la radiación solar, llegan a la superficie con mucha facilidad. Y eso significa que si pusiéramos cualquier ordenador nuestro, un teléfono, lo que sea, sobre la superficie de Marte, tardaría del orden de segundos en quedar calcinado, quemado toda la electrónica. La temperatura, por tanto, bajísima, la presión muy baja, la radiación nociva al máximo. Todo eso es lo que hace que los programas vayan tan lentos porque tenemos que desarrollar una tecnología especial que sobreviva a ese entorno. Y en todo ese entorno nos ponemos esos cacharros allí, como tú dices, ¿no? Esa experiencia te da ya mucha garantía de que eso va a funcionar.
Normalmente las misiones se diseñan con una misión principal, pero siempre pensando que vayan a durar por lo menos, como mínimo, 3 veces más. No obstante, los objetivos te los marcas para poderlo cumplir en esa misión principal, que suele ser un año. Luego, pues, como por ejemplo Opportunity, pues duró muchísimos años más. Curiosity también está durando muchos más años de lo que pensamos. E igualmente esperamos que ocurra con Perseverance, pero no obstante, el objetivo de recoger las muestras, que ese es el objetivo fundamental de Perseverance, esa muestra que luego lo traeremos para acá, queremos recogerlas en el plazo de la misión principal, que es 1 año y medio marciano. Después podemos echar todo el tiempo y todos los viajes y todas las observaciones que queramos, pero vamos a intentar coger todas las muestras en esa franja de esa misión Hablamos principal. de 3 años. Hablamos de 3 años, entonces. Eso es. Es un plazo muy ambicioso, José Antonio. Sí lo es porque requiere una coordinación precisa, queremos recoger muchas muestras y es muy difícil, ¿eh? O sea, no hay tiempo que perder porque, bueno, recoger una muestra no es, llego aquí, cojo una muestra, o sea, tenemos que recorrer un entorno, encontrar un entorno distinto, estudiarlo, aquí parece que puede ser interesante, vamos a analizarlo bien, ahora tomamos las muestras y eso nos lleva cada muestra pues 1 mes y medio o 2 meses, ¿no? Solo ya tenéis una muestra, ya habéis conseguido una muestra. Después de cierta intriga, finalmente el robot ha sido capaz de perforar una roca y obtener su primera muestra. Esa muestra la lleva ahora dentro de su vientre y me imagino que más adelante la depositará en algún sitio. Eso es. Algún sitio de recogida. ¿Será un único sitio o lo va depositando a lo largo del recorrido? Todavía no lo hemos decidido. Se supone también que en paralelo, bueno, se supone no, estamos desarrollando tanto la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea con NASA, están desarrollando en paralelo la misión de recogida de muestras. Y esa misión de recogida de muestras, cuando se impongan los requisitos al rover que tiene que ir buscando esas muestras, pues entonces determinaremos si las dejamos todas en un sitio o las dejaremos a lo mejor en grupitos para que no tenga que ir recorriendo una a una o finalmente pues las dejemos dispersas. Todavía esa decisión no está tomada a espera de que se impongan unos requisitos sobre ese rover. Bien, ¿estás satisfecho con el rendimiento de tu de tu bebé? Sí, ciertamente sí. Todavía estos sistemas son tremendamente complicados y complejos, ¿no? Como podéis imaginar. Siempre pongo el mismo ejemplo, incluso a los miembros de nuestro equipo, para que lo entiendan. Tenemos un Ferrari. Ahora mismo tenemos un Ferrari. Un Ferrari que tiene un Tesla, da igual, no importa, un Fórmula 1 si queréis, ¿no? Con muchos parámetros que ajustarlo para sacar el máximo partido. Pues son muchos parámetros, ¿no? Que ajustar. Ahora mismo todavía estamos, incluso después de casi 200 soles en Marte, todavía estamos ajustando algunos parámetros. Y a lo mejor todavía no vamos no sé qué marcha será la máxima, en séptima, supongamos. A lo mejor vamos solo en quinta, pero todavía tenemos capacidad de mejorar todavía más lo que estamos obteniendo, que es fascinante. Con lo cual eso nos llena de ilusión y de motivación, además de añadir presión, porque todavía no tenemos todos los parámetros para poder llegar a esa séptima, ¿no? Pero estamos, todo el equipo científico, el equipo de ingenieros que han desarrollado, está tremendamente contento con el salto cualitativo que MEDA representa respecto de los hermanos anteriores, que también son nuestros. Por cierto, una de las cosas que nos ha interesado, vamos a decir que en el aspecto de curiosidad, ha sido escuchar el ruido del rotor del Ingenuity. Pero me gustaría que la próxima vez que vea un bicho volador lleve algún aparato tuyo, algún cacharro tuyo. Sí, eso también lo decidimos, o sea, lo pensamos y lo propusimos, pero NASA era muy consciente, antes lo mencionabas, fue una inclusión en el proyecto quizás a medio camino, iba solo a demostrar la capacidad de volar en otro planeta, nada trivial por otro lado, pero era solo una prueba tecnológica que iba a durar un cierto número de días, muy poco. Como siempre suele ocurrir, como va funcionando, pues ahora seguimos utilizándolo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no hubo capacidad, no hubo posibilidad de meter ciencia en ese sistema, cosa que nos podría haber ayudado muchísimo en medir a lo mejor en otros puntos a la vez y poder gestionar esto. Pero bueno, la misión, siendo consciente del riesgo que podía suponer y que suponía el Ingenuity, el helicóptero, pues optó por no meter instrumentación ahí. Pero no obstante, lo utilizamos, porque cuando los rotores se ponen en marcha,
mueven polvo justo bajo sus alas. Sí. De modo que, viendo cómo se moviliza ese polvo, podemos obtener información de los vientos a aquella distancia, ¿no? O sea que al final nos buscamos el ingenio siempre para sacarle punta a todo. Es fascinante. Genial, sí, es fascinante. He visto el recorrido de vuestro rover, del Perseverance, un recorrido que ya va acumulando kilómetros, y me ha sorprendido mucho ver al pequeño Ingenuity cómo va puenteando la ruta, cómo lo va siguiendo fielmente. Me ha recordado un poco a Sancho Panza y Don Quijote. Es verdad. No lo había pensado en esos términos. Me gusta mucho tu comparación. Gracias, lo voy a proponer. Cómo le va punteando, ahora mismo adelantándose un poco, se ha adelantado un poco para que cuando llegue el señor, pues encuentre todo ya, digamos, revisado. Es una imagen muy, muy divertida que me ha inspirado. Eh, ¿Qué estáis buscando ahora? ¿Vais a ser capaces de encontrar alguna fuente de dióxido de carbono, de metano, alguna cosa que realmente se convierta en la gran noticia de la misión? ¿Sospecháis que puede haber algo o estáis simplemente dejándoos llevar por el plan científico que había, digamos, pero sin demasiada esperanza de encontrar algo que sea finalmente espectacular, la gran noticia que puede esperar? Bueno, la misión es muy ambiciosa. Quiero puntualizar que la misión realmente no va buscando formas de vida vivas. No vamos buscando ahora mismo vida. Muy brevemente, para ponernos en contexto, Marte y la Tierra, desde su origen, evolucionaron de una manera muy paralela. Eran planetas que eran distintos, por supuesto. Marte es más pequeño y está más alejado, la Tierra es más grande, pero hace 4.000 millones de años entendemos que Marte y la Tierra eran muy similares, porque en Marte había océanos de agua y en Marte había pues un entorno habitable. No digo habitado, digo habitable. Bien, pues en ese contexto, en la Tierra ya había surgido la vida. No eran seres evolucionados, o sea, no hablamos de plantas ni de animales, sino de microorganismos, pero ya había, hace 4.000 millones de años, ya había vida en la Tierra. Justo después, en Marte hay un gran cambio climático, no vamos a entrar en ello, salvo que quieras. Entonces, ese cambio climático en Marte es el que nos lleva al planeta actual, al que conocemos ahora, esa hostilidad que antes mencionábamos, ese planeta tan árido. Pero claro, la pregunta es inmediata, es si en la Tierra surgió la vida, entonces, ¿pudo haber surgido en Marte? Si esa vida surgió, la siguiente pregunta sería, ¿pudo haber evolucionado y adaptado y sobrevivido a ese cambio climático? Esa segunda pregunta la dejamos a un lado. Pero de momento lo que nos planteamos, por tanto, es si en la Tierra surgió, ¿pudo haber surgido allí? Y si surgió, ¿en qué entorno la podríamos encontrar? Fósiles, si quieres. No hablamos de las formas vivas de la vida, pero esos fósiles podríamos encontrarlos y eso es lo que nos ha llevado a ese sitio en concreto, es lo que nos ha llevado a seleccionar ese conjunto de instrumentos para buscar esos rastros, esas trazas de vida, posible vida, que pudiera haber surgido en el planeta. No esperemos, por tanto, que Perseverance encuentre vida. Si la encontramos, pues fantástico, pero incluso encontrándola, para decir hemos encontrado vida, tenemos que estar muy seguros, ya lo sabéis, esa es la famosa frase de Carl Sagan, ¿no? Vamos entonces a tomarlo con cautela, vamos a elegir, por tanto, las mejores muestras sólidas que podamos pensar que pueden albergar esa vida, la vamos a traer a la Tierra y aquí vamos a estudiarla con toda nuestra capacidad científica y tecnológica. Y entonces diremos, hemos encontrado vida. Ese es un poco el planteamiento de fondo. Y esa es la misión fundamental de la misión que antes hablábamos, es tremendamente ambiciosa y no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Si en el camino nos encontramos con, pues eso, las fuentes de metano o medidas de metano que nos permitan corroborar esa otra batalla que tenemos por otro lado de donde aparecen, u otros gases, ¿no? Que también, pues el oxígeno, hay otros muchos trazadores que queremos y nos ilusionamos porque justifiquen esa presencia de vida, lo estudiaremos. Pero la misión va a centrarse en esas búsquedas de las mejores muestras para traerlas a la Tierra y confirmar que hay vida. Que ya tiene suficiente ambición como para poderla cumplir, claro. Sin duda, lo que me preocupa, sinceramente, José Antonio, es que la siguiente oposición, el 2022, es ya mañana, como quien dice, Sí. y la competencia del programa lunar, bueno, no me preocupa, sino que sé que va a afectaros de una forma u otra.
La Luna va a captar la atención de la NASA los próximos años. Una misión tripulada no es lo mismo que un robot, por más sofisticado que sea, en términos de complejidad, en términos de impacto político y demás. Y me da la sensación de que el programa lunar, el programa cislunar, el programa del Gateway, de la estación en órbita, va a movilizar una cantidad nunca vista de recursos hasta el momento y que eso, en cierta forma, puede colocar al programa de investigación, el programa marciano, en segundo plano. Es un miedo, ¿no? Un temor que tengo en el sentido de que eso puede afectar un poco al desarrollo que tenéis. No me cabe duda de que vais a seguir adelante con el proyecto, pero está claro que la Luna va a acaparar titulares en los próximos años, por el impacto político que tiene el aterrizaje de seres humanos, que es una mujer de raza blanca, raza negra, o lo que sea, o de turistas. Has visto que hay millonarios que amenazan con llegar a la Luna antes que la NASA, como el caso de los Musk. Y visto lo visto, es factible. Así que da la impresión de que vamos a ver una explosión de titulares, pero que va a centrarse en la Luna. Y el programa robótico, en cierta forma, va a sufrir un poco las consecuencias. Espero que no sea a nivel presupuestario, pero sin duda el impacto cultural probablemente eso llevará el programa lunar, con sus limitaciones, porque ya sabemos que la Luna no vamos a buscar vida ni nada, pero a no ser que vosotros encontréis algo que sea más espectacular aún en parte, lo cual tampoco se puede descartar. El otro día vi fotografías de lo que tenéis por delante, vi rastros de lo que podría ser un poblado ibérico. Yo sé que estáis continuamente viendo cosas raras en Marte, lo decís, porque sois personas de ciencia, pero ostras, qué raro esto, qué geometría tiene este asunto, ¿no? Sí. Parece que en cualquier momento vaya a aparecer un botijo. Es cierto. Tienes toda la razón. Pues esperemos que eso sea así, porque yo creo que Marte va a ser la motivación de toda una generación, esperemos que sea así, ¿no? Y que podamos motivar a la juventud, como decías tú al principio, para que estudien carreras de ciencia, para que estudien carreras tecnológicas y que nos veamos involucrados, no como el programa Apolo, no como espectadores, sino como partícipes. Claro. El ejemplo de gente como tú es vital para que nuestros jóvenes se vean capaces de alcanzar el éxito como lo has hecho tú. Yo creo que tu ejemplo en ese sentido es irreemplazable. Ingeniería o ciencia. Lo reflejados en ti, yo creo que es algo que hace mucho país, realmente, que nos puede beneficiar mucho a todos y darnos una proyección, porque pocas cosas hay que sean más motivadoras que el rugido de un cohete cuando despega, ¿no? Espacial. Es capaz de suscitar todo tipo de emociones, ¿no? La gente, hay pocas cosas que sean más espectaculares. Y tenemos una juventud muy necesitada de eso. Pero por tanto están pegando el móvil todo el día. Sí, es cierto. Entonces, creo que hablar con una persona como tú, que creo que eres la única persona que conozco que trabaja en el carácter diecero, no conozco a nadie más. Bueno, todo el equipo que tenemos, esto no, quiero decir, MEDA o la participación no es solo mía, por supuesto, ¿no? Quiero decir, en España, para que puedas hacerte una idea, en el desarrollo de MEDA han participado unas 500 personas, con lo cual, pues, sí, también es parte de la estrategia que me marco, ¿no? El hecho de que esta oportunidad la disfrutemos y aprovechemos todos, ¿no? Quiero decir, desde el señor que pueda hacer las pruebas en empresa X para su empresa y para él como persona, hasta el otro científico del otro extremo más erudito, ¿no? Esto es algo que debemos compartir, ¿no? Y aprovechar todos, ¿no? Es cierto, hemos tenido la oportunidad de hablar con gente del Instituto de Ciencias del Espacio de aquí de Cataluña y de la Politécnica de Cataluña, que sí que han sido colaboradores vuestros y que han formado parte de este proyecto. Así que sí, vemos que eso es algo que os define, ¿no? Esa generosidad a la hora de compartir este enorme desafío que es la exploración de un planeta. Vamos, lo he dicho así, es que vamos, hablo contigo y me parece que estoy soñando, porque normalmente hablamos mucho. No, tú estás acostumbrado ya. Me pregunto muchas veces, nos preguntamos a los aficionados, si gente como tú, cuando llegan a las 5 de la tarde a su casa, se desconectan completamente o siguen apasionados por su trabajo. Nos lo preguntamos.
Mi mujer estaría enormemente contenta si llegara a las 5 de la tarde. Mi esposa, no, no, nuestro compromiso, nuestro grado de sacrificio lleva mucho más. Ahora, por suerte, bueno, pues tenemos el horario marciano que, bueno, pues más o menos es fijo, pero en los momentos del desarrollo del instrumento, pues a lo mejor empezábamos a trabajar antes de las 8 en nuestro horario, desarrollábamos bueno, nuestra jornada típica, pero luego los de NASA se despertaban a las 4 de la mañana quiero decir, a las 4 de nuestra tarde, y empezaba su día, con lo cual nosotros seguíamos con ello, con lo cual los días se hacían enormemente largos. Y por eso digo que, por suerte, ahora estamos sujetos todos al mismo horario, ¿no? El marciano. Algunas veces nos toca empezar a trabajar a las 5 de la tarde, más o menos. Para los americanos es una tortura tener que levantarse muy temprano muchas veces, pero en otras ocasiones nuestro turno empieza a las 12 de la noche y a partir de ahí pues empiezas a contar. Pero está confinado. La conciliación es uno de los aspectos más difíciles y el sacrificio que hay que hacer es enorme. ¿Tienes algún reloj en casa con la hora en el cráter Jezero? Claro, sí, sí. Bueno, ahora todo está en los móviles porque lo tenemos todo muy tabulado. En su momento se llegaron a hacer incluso reloj de pulsera. Quiero decir, esos 39 minutos adicionales que tiene el sol marciano, como sabes, ¿no? El día marciano le llamamos sol. Lo desarrollaron en un reloj de manillas, de manecillas, analógico, con lo cual lo que pasa es que ya no lo han vuelto a hacer más. Estoy loco por encontrar uno. Oye, ¿por qué motivo, una curiosidad, ¿por qué motivo, cuando hablamos de Marte, hablamos de que 50 años, creo que es el año 51, el año, no empieza con Jesucristo, como sería, Claro. empieza con el año 55, por algún motivo que no conozco, no sé si tú has oído hablar de eso. Sí, bueno, les dimos a un evento, le dimos a esa efeméride le dimos el tiempo cero. No, 50, vamos por el año, ¿cuánto vamos ahora? Por el 30. De hecho Sí, fue en febrero, poco antes de que llegáramos a Marte, fue el año nuevo marciano, ¿no? Y vamos por el 36, creo recordar. Ahora mismo me has... sí, lo tenía por algún sitio. Lo he mirado antes, digo, voy a impresionar al doctor Rodríguez Manfredi y le voy a decir cuál es, qué estación estamos ahora mismo, y lo tenía aquí en pantalla, sí, es año 35, sí, empieza con el equinoccio de primavera, que curiosamente esos años se parece bastante al terrestre. Lo Sí, pregunta sí, del grupo de astronomía, me dice, estaremos con un verano porque la inclinación de Marte es la misma que la nuestra. más o menos, Mira, sí. ha acertado, ha acertado. La explicación no es esa, pero estamos, y el año que viene aún nos pareceremos más. El año que viene, al menos el solsticio de verano se producirá en julio, con lo cual aún será más fácil de recordar. Así que Eso por el es. momento se está pareciendo, pero es puramente anecdótico. Estáis Sí, viviendo sí, la buscamos hora una marciana. efeméride. Eso es. Muy bien. Es cierto bueno, eso fue un punto cero anecdótico, pero lo que sí es cierto es que para nosotros nos facilita mucho. Nosotros habitualmente hablamos de longitud solar. La longitud solar Sí. es la que nos va marcando cuál es la evolución del planeta en su trayectoria alrededor del Sol. El ángulo de inclinación es 23,5, 25, o sea, son el de la Tierra y el de Marte, quiero decir, y por tanto son muy parecidos y eso nos genera estaciones. Y para nosotros, que somos los meteorólogos marcianos, eso es tremendamente interesante porque crea unos patrones de circulación atmosférica similar a los que tenemos aquí en la Tierra. Y por tanto, algunos de los modelos que tenemos son heredados y modificados, o sea, son heredados de la Tierra y modificados, en cierto modo, hasta la atmósfera marciana. Pero bueno, nuestra capacidad, por tanto, de entender la globalidad de la atmósfera, gracias a esos modelos y con la validación de los datos, por eso es tan importante medir los datos in situ, allí, en la superficie, ¿no? Para poder validar esos modelos. La primera red meteorológica que hay en otro mundo es, curiosamente, española, ¿no? Quiero decir, es nuestra, porque tenemos el de REMS en Curiosity, tenemos Twins, el hermano gemelo en InSight, y ahora MEDA en Perseverance, con lo cual son tres, no son muchos, ¿no? Pero es suficiente, bueno, por el momento, nos gustaría tener mucho más, pero por el momento es muy bueno para validar los modelos meteorológicos marcianos que tenemos. Por cierto, Insight tuvo dificultades en perforar el subsuelo marciano. Mm. Y yo pensé cuando lo leí que preferiría no estar en la piel del equipo que diseñó la taladradora marciana, que creo que era un equipo austriaco por el estilo.
preferiría no ser parte de ese equipo. La decepción que después de presentar, tirarse un montón de meses diseñando un equipo que finalmente, por algún motivo desconocido, no consigue su objetivo. No ha sido el caso vuestro, el caso vuestro es todo lo contrario. Habéis conseguido exceder las expectativas de los equipos que habéis desarrollado y eso os da, además, la capacidad, la proyección de continuar adelante con este programa tan ambicioso y tan espectacular los próximos años. O sea, que vas a seguir en la punta de lanza de la exploración marciana. Eso esperamos, eso esperamos. Es cierto, no me gusta utilizar Entiendo muy bien lo que dices, ¿no? Después de tantos años que al final pues algo no termine funcionando como lo diseñas, eso es algo frustrante si quieres, pero en este negocio en concreto, en este sector, en general en la vida, pero en este sector algunas veces se aprende más de los fallos, porque te enseña de entrada ya cómo no hacer las cosas, ¿no? Y analizarlo bien. Es por eso por lo que se pone tanto nivel de detalle en la recuperación de datos para luego analizarlos y recrear esas condiciones aquí, ¿no? El aterrizaje de Perseverance en este caso fue una coreografía perfecta de muchos satélites para recibir toda esa información. Si aquello no hubiera aterrizado bien como se esperaba, necesitamos saber qué ha pasado. Y eso te enseña muchísimo. Y esto es un ejemplo de ello. Por eso no me gusta no me gusta decir que ha fallado. Bueno, no ha cumplido el objetivo que se pretendía, pero nos ha enseñado muchísimo. Fantástico. Bueno, espero que ese haya sido el espíritu de la misión fracasada de la Agencia Espacial Europea de hace una campaña cuando se estrelló nuestro vehículo de aterrizaje. Sí, es que Schiaparelli. Bueno, pena. Son las 8:01. Me está encantando hablar contigo, pero no quiero abusar más de tu paciencia y de tu amabilidad. Para la gente que nos está viendo ahora o que viene una grabación posterior, decirles que cuando me propuse hablar contigo era muy consciente de que no iba a ser fácil, porque estás en muchos medios de comunicación. Cuando la gente se entera de lo que hacéis, pues es lógico que todo el mundo quiera saber más, quiera averiguar más cómo lo hacéis. Me parecía que iba a ser muy difícil contactar contigo y obtener tu atención, pero no lo ha sido. No. Me ha sorprendido muchísimo la amabilidad, no ha sido rápido porque ha habido otros condicionantes en medio, pero sí que quiero agradecerte la generosidad que has tenido atendiéndonos. Somos una pequeña institución de astronomía, un grupo muy pequeño, pero eso no te ha detenido a la hora de concedernos este tiempo de entrevista, que además yo lo he encontrado delicioso. Hemos hablado de muchos temas y hablaríamos de muchos más, pero no quiero cansarte. Solo desearte mil éxitos en el futuro, rogarte que nos permita seguir en contacto para estar a tu lado en las aventuras que sin duda vas a vivir los próximos años. Eres un hombre muy joven y yo creo que vas a vivir el momento más apasionante de la exploración de la Luna y de Marte. Y nada más, solamente agradecerte tu atención. Ahora vamos a grabar, esto ha quedado grabado, lo ponemos después en YouTube. ¿Y qué más podría decirte? Pues eso, que mil gracias por el tiempo que os has dedicado y por el ejemplo que das a la juventud de este país, ¿no? El ejemplo que das a las facultades de ingeniería y de ciencias, de física y de astronomía y de electrónica y biología y de todo, que estáis dando en centros como el Astrobiología en Madrid o el de Instituto de Ciencias Espaciales en Barcelona, que creo que sois una esperanza para muchos jóvenes, que no tendrán, gracias a vosotros, que irse de este país para triunfar. Así que... Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Bueno, mi vida es muy complicada, ya lo has podido ver, pero estoy encantado, me ha encantado estar pues ahora este rato aquí contigo y bueno, espero que al resto de internautas que se han conectado pues le haya resultado satisfactorio. Y bueno, pues sí, yo siempre, si me lo permite mi agenda, pues a lo mejor podemos, si quieres, si te apetece, volver a hablar dentro de un tiempo y volver a comentar los éxitos flamantes que vamos a conseguir, estoy seguro, con la misión, ¿no? Así que me brindo a ello con todo gusto. Y muchas gracias de nuevo por tus palabras y por todo. Mil gracias, José Antonio. Un abrazo desde Barcelona. Adiós, hasta luego a todos. Hasta siempre.